hice y que presenté en el año 2006, que en el fondo mostraba cómo un evento violento, como era el suicidio, afectaba a la salud de las personas y a su vez afectaba a la salud de la familia, pero eso es cómo la familia podía explicar o entender un poco qué es lo que había pasado ahí. Desde entonces, como le digo, he seguido trabajando, no, al margen de mis labores habituales, que son aquellas que me han permitido sobrevivir. Pero he seguido trabajando en eso y he empleado también la mirada a otros tipos de violencia, y sobre eso es lo que quiero que conversemos hoy día. Primero, voy a compartir con ustedes la presentación. No tengo aquí cómo compartir, Dora. ¿No? ¿Te lo presento yo? A ver, déjame ver si lo... Sí, porque no me da la posibilidad de... Ah, no, aquí sí. Ya. Si no, yo te lo presento. Aquí se me dio la posibilidad. No sé si se ve la presentación. Está por verse. No. No. Dice que has iniciado el compartirla, pero no aparece. Aquí dice que estoy compartiendo la pantalla. Sí, pero no se ve. No. No sé si tú la puedes... Sí, ahí está, apareció. Ya. Apareció, falta poner la pantalla completa, ¿no? Bien, primero que nada, el tema de lo que es la violencia puede ser visto desde varias perspectivas. Yo en la presentación, especialmente al final, ustedes van a ver que hay una serie de textos sugeridos para poder entender un poco, porque la violencia se puede mirar y se puede estudiar de distintos puntos de vista. Hay mucha bibliografía sobre esta, bibliografía nueva, bibliografía antigua. La violencia es un tema que ha venido acompañando el desarrollo del ser humano desde sus inicios. Y ha cambiado su dimensión y de alguna forma lo que se quiere, si uno lo mira desde el punto de vista histórico, es ir reduciendo un poco el margen en que la violencia está afectando a la salud de las personas y las comunidades. Entonces hay distintas visiones de esto, hay visiones filosóficas, visiones políticas, visiones sociológicas, visiones médicas, por supuesto, y cada una de ellas nos da distintos aspectos de la violencia o resalta ciertos aspectos de la violencia. Yo voy a centrarme básicamente en la violencia interpersonal, la violencia que ocurre entre las personas, si bien existe también la violencia a nivel social, la violencia entre países, existen fenómenos como las guerras, que son hechos de violencia, pero que se insertan en situaciones que son distintas y
por ahora lo que yo quiero es centrarme en lo que pasa en países que, por supuesto, no están en guerra. En primer lugar, quiero señalar dos definiciones de violencia. Una es la que plantea Humberto Maturana, recientemente fallecido, que dice que violencia se refiere a aquellas situaciones en que alguien se mueve en relación a otro en el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento. Cualquiera que sea la forma como esto ocurre, en términos de sobriedad o brusquedad y el espacio relacional en que tenga lugar. Aquí hay un tema que siempre aparece cuando se habla de violencia, que es la relación entre la violencia y el poder. Después está la definición de la OMS, que dice que violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, que no hace mención al poder, de hecho como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Como se ve, esta es una visión bastante amplia que nos permite trabajar con distintas situaciones, como situaciones propias de la violencia. Ahora, según la CIES, las causas de muertes violentas, pero también las causas de enfermedades que tienen que ver con la violencia, son las lesiones autoinfligidas intencionalmente, luego están las agresiones, luego están los eventos de intención no determinada y finalmente están las intervenciones legales y operaciones de guerra. Eso ya nos encamina un poco a los temas que podríamos comenzar a discutir en torno a una epidemiología de la violencia, concentrándonos especialmente en los dos primeros, que son las lesiones autoinfligidas y las agresiones, en el entendido que, bueno, en Chile afortunadamente en este momento no estamos en una situación de guerra, ni contra nosotros ni contra otros países. Hay un artículo interesante a fines de la década, casi el 2000, que fue publicado por Alberto Concha y Rodrigo Herrera, que habla de una epidemiología de la violencia. Entonces, ellos plantean ahí los tipos de violencia y también las fuentes y métodos en las cuales se puede reflejar la información para ir construyendo indicadores e ir viendo lo que está pasando con estos tipos de violencia. Los tipos de violencia que ellos mencionan ahí son 4. Primero, los homicidios y los suicidios. Luego, las lesiones intencionales, que podríamos decir son las agresiones. Luego, las muertes en accidentes de tránsito de otro tipo. Y finalmente, ellos ponen aparte las lesiones contra mujeres o niños, que sería la violencia doméstica. Vamos a ver a continuación que no es exactamente la misma perspectiva que yo manejo o que yo quiero proponer, pero que en el fondo apunta a lo mismo, solamente que un tema de clasificaciones. Lo interesante también es que aquí estos autores dicen cuáles afectadas son las fuentes donde se pueden sacar los datos. Fíjense que en las fuentes aparecen ya instituciones que van mucho más allá del ámbito de la salud. Ellos hablan de la policía, de la fiscalía, de las instituciones forenses, de los certificados de función, etc. Es decir, el tema de la violencia no se agota solamente en lo que es el ámbito de la salud, sino que también se pueden sacar datos muy interesantes desde otras instituciones de la sociedad civil o incluso de las instituciones propias del Estado. Por lo tanto, hay que tener la mirada un poquito abierta y eso es lo que vamos a ver ahora también, cómo las distintas instituciones a nosotros nos dan distintas miradas sobre el tema de la violencia. Personalmente yo pienso que los elementos que deberíamos evaluar en una epidemiología de la violencia, primero está la percepción de la violencia y la inseguridad. Ese es un tema que hoy día está muy vigente. Hoy día, es cosa de escuchar las noticias todos los días, cada rato, hay una percepción de la violencia y de la inseguridad de parte de la sociedad. Por lo tanto, aparte de los indicadores más duros de datos concretos, creo que también tenemos que hacernos cargo
de cómo la población está percibiendo su vida cotidiana y qué cosas se pueden hacer para ir mejorando esa percepción. Luego están los delitos de mayor connotación social, eso es muy propio en Chile, y de esos, básicamente, yo quiero concentrarme en lo que son las violaciones sexuales a menores de edad, la violencia intrafamiliar y la violencia contra adulto mayor. También aparece el tema de los accidentes, que eran lo que decían los autores que veíamos en la presentación anterior. Tengo una duda si realmente los accidentes, sobre todo los accidentes de tránsito, vale la pena considerarlos dentro de la violencia, porque muchas veces, por ser accidentales, no se puede pensar que ahí haya habido una intencionalidad de algo de alguien. Por algo son accidentes. Y tiene una dinámica distinta. Si bien es cierto que producen un efecto que es muy similar a otro tipo de muertes violentas, su génesis o su dinámica es distinta a los otros temas que estoy mostrando acá. También, por supuesto, creo que hay que hablar de los homicidios y de la conducta suicida. Sobre estos temas que están puestos ahí, voy a mostrar a continuación algunas situaciones, algunos indicadores, algunas cosas que pasan especialmente en Chile. En primer lugar, sobre la percepción de la violencia y la inseguridad. En Chile se hace regularmente una encuesta, que es la encuesta ENUSC, que, como dice la transparencia aquí abajo, es la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Esta encuesta la hace el INE y tiene una regularidad que es bastante interesante desde el 2005 hacia adelante. Eso significa ya más de 15 años de observación. Y las preguntas que se hacen son también bastante estables. Por lo tanto, uno puede hacer un seguimiento a los resultados de esta encuesta para ver cómo la gente, cómo nuestra sociedad está percibiendo el tema de la violencia y la inseguridad. En este gráfico, las barras que están en color azul responden a la pregunta durante los últimos 12 meses. ¿Usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algún delito? Entonces, si ustedes se fijan, parte la de 2005 con 40% aproximadamente, y luego hay una tendencia hacia la baja, que es más o menos sistemática, hasta el 2017, que es cuando su luz era mayor baja. Y hoy día tenemos que poco más del 15, entre 15 y el 20% de la población dice que efectivamente él o alguien de su familia ha sido víctima de algún delito. Luego, las barras de color naranja dice fue victimizado al menos una vez por robo por sorpresa, robo con violencia, intimidación, hurto, lesiones. Es decir, estos son delitos que están dentro de la categoría de delitos de mayor connotación social, pero más específicos son solamente algunos. Y si ustedes se fijan, también hay una tendencia realmente estable, en torno al 10%, y con tendencia a la baja en los últimos años hasta el año 2021, ¿sí? El año pasado. Sin embargo, lo interesante es que en la línea que está aquí arriba, de color gris, dice, ¿usted diría que la delincuencia en el país aumentó? Y si bien al principio había bastante correlación entre la percepción y los hechos que habían pasado, a partir del año 2011 se desapega esta relación. Y a partir de 2011 la gente sigue percibiendo que la delincuencia en el país ha aumentado, a pesar que los datos que están mostrados aquí abajo dicen lo contrario. Entonces hoy día tenemos que casi el 90% de la población dice que la violencia ha aumentado, a pesar, como les digo, de que la cifra de delitos que la misma población percibe, dice que eso han ido bajando. Y lo otro interesante, por ejemplo, es, cuando uno correlaciona la percepción de las personas, que está aquí en la línea color azul, con la frecuencia de casos policiales por delitos de mayor connotación social, que estos son datos extraídos de un portal de internet del SEAD, que viene a ser un poco de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Uno puede entender que efectivamente hay una cierta relación en los primeros años, pero hasta el 2019 y el 2020, 2021 hay una baja sustancial de casos,
que está muy asociado, por ejemplo, por supuesto, al tema de la pandemia, y a pesar de eso, la gente sigue pensando que la delincuencia está aumentando. Entonces, es un primer dato que es bueno tomar en cuenta esta diferencia, esta discordancia, digamos, entre la percepción social y los datos que uno trae de la realidad. Ahora, si uno mira datos, por ejemplo, entre 2022 y 2019, que es lo que está acá, en casi todos los delitos hay una baja, que es lo que dicen los casos de mayor connotación social, entre el primer semestre del año 2019 y el primer semestre de este año, 2022. En línea color azul está la frecuencia de casos del año 2019 y en las líneas de color naranja está la frecuencia de casos de este año. Si ustedes se fijan, prácticamente todos los delitos han ido bajando en este último tiempo, salvo los que están acá arriba. El robo de vehículo motorizado, que ese sí aparece con un aumento, esto que está acá. Las lesiones menos graves, graves o gravísimas, otros robos con fuerza, las violaciones y los homicidios. Esto no se nota bien porque son pocos, pero sí efectivamente ha habido un aumento del homicidio y se pierde un poco el efecto producto de la escala en el gráfico. Otra situación que también nos debiera preocupar bastante es lo que pasa con la violencia intrafamiliar. Si ustedes se fijan acá también, estas son tasas de violencia intrafamiliar de hombres, mujeres y adultos mayores, ¿ya? Que es lo que está acá. Son tasas por cada 100.000 personas, ¿sí? Y en la línea está la tasa de violencia intrafamiliar total. Si ustedes se fijan en las líneas que están acá abajo, la línea de color gris son la tasa de violencia intrafamiliar que afecta a los hombres. La línea de color más naranja, digamos, es la que afecta a las mujeres y la línea de color azul es la que afecta a los adultos mayores. Obviamente, la mayor cantidad de casos de violencia intrafamiliar son aquellos que afectan a las mujeres, pero no son pocos los casos también de violencia que afectan a los hombres y a los adultos mayores. Esto yo creo que refleja un poco lo que yo quería decir al principio, de que efectivamente lo que ocurre al interior de la familia genera gran parte de lo que podríamos considerar como violencia en nuestra sociedad. Y que en este caso está afectando especialmente a las mujeres, pero no son tampoco las únicas que efectivamente son violentadas al interior de la familia. Ahora, lo otro, y esto lo vamos a ver después con más calma, y que se ha discutido bastante en el último tiempo, cómo ha estado la situación en tiempo pandemia. Se ha dicho mucho, se ha discutido bastante respecto a que producto de la pandemia, producto del encierro, producto de la falta de trabajo y una serie de cosas más, la salud mental de las personas y la población en Chile se ha alterado bastante y que eso podría estar generando situaciones de violencia. Hay bastantes estudios también a nivel internacional que han puesto énfasis o han llamado la atención sobre este hecho diciendo, ojo, porque el tiempo del encierro afecta la salud mental de las personas y eso puede estar dando lugar a situaciones de violencia intrafamiliar que especialmente puede estar repercutiendo en las mujeres. Bueno, aquí está la situación sobre el número de denuncias que se efectúan ante la policía por mes entre enero del 2019 y junio del 2022. Enero del 2019 hasta acá, hasta enero del 2020, es lo que pasó el año ante la pandemia, que nos puede servir como línea base, digamos. Acá, en marzo de 2020, aparece la pandemia y aquí empieza a ver todo el fenómeno del encierro. Y si ustedes se fijan, estoy mostrando la línea de arriba que afecta especialmente a las mujeres. A partir de julio, ya el segundo semestre del 2020, hay un aumento de violencia intrafamiliar
que se mantiene hasta el primer semestre de 2021, donde nuevamente hay un alza importante de casos de violencia que afectan a las mujeres. En el caso de los hombres, también tienen una tendencia realmente estable en el 2019 y hay una leve baja en el tiempo de la pandemia. Y luego hay una subida, pero no es tan notoria como es en el caso de las mujeres, ya en el periodo post-pandemia o en el periodo de mayor apertura. Otro dato que es interesante o que es preocupante, más que interesante, es lo que aparece acá como el número de casos policiales de violación y de abusos sexuales y otros delitos sexuales que entregan, en este caso también, la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto es un gráfico que va del 2005 hasta el año 2021. Si ustedes se fijan, al principio habían entre 5 y 15.000 casos de, menos de 5.000 casos de violaciones y abusos sexuales, que están alrededor de 10, y en total, sumando ambos, estamos entre 10 y 15.000 casos. Sin embargo, a partir de 2011, esto aumentó, y aumentó especialmente por los abusos sexuales y otros delitos sexuales. Aquí la pregunta es si es que realmente aumentaron los casos o porque hay una mayor decisión de las personas de denunciar estos casos. Sabemos que muchas veces las violaciones y los delitos sexuales son eventos difíciles de denunciar, y si bien ha habido todo un trabajo social para estimular a las personas a que den cuenta de estos hechos y poder tomar las medidas adecuadas, no siempre se consigue. Puede ser entonces que este efecto no sea solamente un aumento de casos, sino que sea también, o que esté mezclado con una mayor decisión de las personas para denunciar. Pero en todo caso, lo que se ve ya desde 2018 hasta el año pasado es que hay un aumento importante de casos. Ustedes se fijan en esta última parte del gráfico de casos de violación y abusos sexuales. Y en este último tiempo yo he escuchado a algunas personas, especialmente ligadas al ámbito policial, que han dicho que efectivamente el número de violaciones está aumentando. Vamos ahora entonces a ver otra situación, como hemos dicho al principio, sobre el tema de los homicidios. Esta es una gráfica que muestra la situación del homicidio en Chile desde el año 85 hasta el año 2021. Llama la atención primero que el número de casos hasta el año 2000 está en torno a los 400, incluso casi menos que 300. Sin embargo, en el año 2000 aumentó a 800. Estoy hablando en este caso de la cifra que lo que aparece aquí con línea color azul. Estos datos aparecen desde las tablas de mortalidad que entrega el Ministerio de Salud. Es decir, según el Ministerio de Salud, el año 2000, aproximadamente 800 personas murieron por homicidio. Y esa cifra se mantuvo realmente estable hasta el año 2015, con una leve baja entre 2013 y 2014. Pero siempre está en torno a los 800 casos hasta el año 2015. Y aquí hay una baja que la vamos a ver a continuación con más atención. ¿Qué pasa a partir del año 2015? Porque aquí, según la cifra de mortalidad que entrega el DEIS, los homicidios han bajado y han bajado bastante, ¿ya? Incluso hoy día estaríamos por sobre, más o menos un poco por sobre los 400 casos de mortalidad por homicidio en Chile. Sin embargo, si uno toma otras fuentes, por ejemplo los casos policiales que están en esta línea de color naranja, está muy lejos la cifra de mortalidad, hasta poco antes de 2020 que la sobrepasa. Entonces, el año 2017, más o menos, y 2018, los casos policiales eran muchos más casos que las personas que aparecían como muertas por homicidios según la cifra de mortalidad del Ministerio de Salud. Y esa diferencia se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, hoy día la policía habla de casos de homicidio, casi 700 casos, 800 casos, mientras que el Ministerio de Salud dice que solamente son 300 o 400 casos. En virtud de esta discrepancia,
yo me dediqué a mirar los casos judiciales y los casos de servicio médico legal. Y en los casos judiciales son incluso más altos que los que dice la policía. Y ya un dato más certero, a mi juicio, son los casos que el servicio médico legal dice que son mortalidades por homicidio. Entonces, hice una consulta, y bueno, la he hecho otras veces también, y he explorado otro tipo de archivos. Y si ustedes se fijan, el servicio médico legal habla de más casos de mortalidad por homicidio de lo que dice el Ministerio de Salud. La diferencia es bastante significativa, porque el servicio médico legal dice que el año 2021, por ejemplo, hubo poco más de 1000 casos de personas que murieron por homicidio, pero entre el 2020, mientras que el Ministerio de Salud solamente habla de poco menos de 600 casos. Es decir, hay una diferencia aquí que es muy, muy significativa y que incluso a mí personalmente me ayudó a escribir una nota diciendo que es sorprendente esta diferencia y que algo raro pasa, ¿ya? Esto es la cifra de Villa Limpia, la tendencia de la homicidio en Chile, desde el año 2000 al año 2021, que está basada en la tabla de mortalidad, es decir, lo que entrega el DEIS, como usted le acaba de decir. A partir de 2014 es una tendencia hacia la baja, pero es una tendencia hacia la baja que parece que no es tan real, ¿ya? Y que afecta fundamentalmente a los hombres, que es lo que está aquí en la línea de color naranja arriba, más que a las mujeres. La tasa de homicidio por mujeres está bajo los 2 casos por cada 100.000 personas. En el caso de los hombres está en torno a los 6-8 casos por cada 100.000 personas. Y eso hace que en Chile tengamos una tasa que está entre los 3-4 casos según la mortalidad que entrega el Ministerio de Salud. Ahora, la Fiscalía tiene una visión distinta. La Fiscalía dice que entre los años 2016 y 2020 hay un aumento sostenido de las tasas de homicidio consumado, desde 769 víctimas fallecidas en el 2016 a 1100 en el año 2020. ¿Ya? Lo que arroja una tasa ahora de 4,2 personas por cada 100.000 habitantes y que el 2020 ya llega a 5,7 personas por cada 100.000 personas, que es lo que está graficado acá. Esto es un dato que viene tal cual de un informe de la Fiscalía que, como ustedes ven, muestra una tasa que muestra una realidad que es muy distinta a lo que dice el Ministerio de Salud. Lo otro que es interesante es lo que plantea la Fiscalía aquí, que la mayoría de los imputados por caso de homicidio son jóvenes. Ahí está un gráfico de la edad de los imputados de homicidios consumados entre el 2016 y 2020. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de personas se ubican en este rango de edad que está bajo los 32, 35 años y que parte de los 18 años más o menos. Luego comienza a bajar la edad de los imputados, ¿ya? Es decir, es fundamentalmente un delito que están cometiendo personas jóvenes, bajo 40, 45 años, y personas que también lamentablemente son menores de edad, 16, 14, 15, 16 años. Ahora, esta es la situación que hay respecto a la mortalidad de mujeres por violencia intrafamiliar o BIF. El homicidio interpersonal dice que es cometido por un compañero íntimo, un familiar, afecta mayoritariamente a las mujeres. En efecto, dice, 1 de cada 2 mujeres víctimas de homicidio fallece en manos de un familiar. Los hombres víctimas de homicidio fallecen preferentemente por un conflicto interpersonal, no violencia intrafamiliar, es decir, en contexto de riñas o peleas. Y eso se ve en este gráfico que está acá. Esto que está aquí, graficado con un color rojo ladrillo, dice cuántas mujeres fallecen por violencia intrafamiliar y efectivamente es más o menos la mitad, mientras que en el caso de los hombres solamente alcanza a ser un 6,6%, y aquí la mayor cantidad de muertes, en el caso de los hombres, son las violencias no intrafamiliar, riñas, peleas u otros similares, ¿ya? Aquí hay una cantidad de datos que se están viendo. No tenemos mortalidad por antecedentes sociopolíticos, en todo caso, pero da una diferencia respecto a
cómo se genera esta situación de violencia tanto en hombres como en mujeres. Decíamos recién que la tasa de homicidio ha aumentado en los últimos años, y aquí la Fiscalía nos dice que sí, que eso aumenta, pero especialmente este aumento es la tasa de homicidio de hombres, ¿ya? Aquí está separado por sexo, si ustedes se fijan, los hombres son los que están en esta columna color rojo. El año 2016 eran 7,5 casos por cada 100.000 personas, el año 2020 10,1 casos por cada 100.000 personas. En el caso de las mujeres, la tendencia es más o menos estable, 1,1 caso de muerte por cada 100.000 personas, 1,3 casos el año 2020 de mortalidad femenina. Y lo otro que también es notable y que hay que tomar en cuenta es cómo está aumentando el número de muertes por arma de fuego. Si bien nosotros no estamos en la situación de otros países, especialmente Estados Unidos, donde la mayor cantidad de homicidios son por arma de fuego, sí está apareciendo como un tema importante para resolver, ¿ya? Según la Fiscalía dice que es particularmente relevante el aumento del uso de armas de fuego. En 2016, un 39,5% de las víctimas fallecía producto del uso de este tipo de armas, que es lo que está acá, lo cual se ha incrementado a un 44% en el año 2020. Antes en Chile la mortalidad por homicidio era fundamentalmente arma blanca, ¿ya? Pero, que es lo que está aquí en esta columna color rojo, eran 304 en el 2016, 425 en el año 2020, pero el uso de arma de fuego subió a 304 por 186, ¿ya? Esto es una variación que dice la Fiscalía representa más o menos un 60% de aumento. Y esto es también las víctimas según el contexto situacional. Esto es un gráfico que pone la Fiscalía. Esta cosa, el contexto, perdón, del contexto situacional es una clasificación que hace una organización de las Naciones Unidas que está preocupado del crimen y de las drogas. De ahí viene el término de MOC, ¿ya? Dice que el 37% de las víctimas fallecieron producto de un conflicto interpersonal no BIF, ¿ya? 13,5% falleció en contexto de otras actividades delictivas, como robo, 12% un hermano familiar y 10% pertenecen a la tipología de pandillas o grupos organizados. Esas son las categorías más importantes en los cuales se clasifican estos delitos y que nos dan una vista también de hacia dónde hay que dirigir los esfuerzos para tratar de disminuir un poco el tema de la violencia, porque obviamente si hay muchos homicidios que ocurren en situaciones de violencia intrafamiliar, bueno, es el aspecto, o sea, es el sector donde hay que dar más énfasis, pero si la situación se dan actos delictivos o entre riñas y peleas, entre riñas o pandillas, eso también nos dice hacia dónde tienen que estar dirigidos los esfuerzos. Seguramente ustedes se deben acordar de esta discusión que surgió este año, a comienzo de este año, en que el fiscal nacional dice que la tasa de homicidio ha ido aumentando en el país. Incluso dice que el alza en las tasas de homicidio no se acerca al su mundial, mientras que los subsecretarios de esa época, estamos hablando de comienzo del 2022, final del gobierno Piñera, dice que hubo un pico el año 2020, pero que esto se redujo. Esto tiene que ver un poco con lo que yo les decía al principio. Efectivamente, la tasa, o sea, el número de homicidios está en bastante discusión. Fíjense, por ejemplo, y esto es lo que yo he podido recopilar con distintas fuentes. La policía, estamos hablando básicamente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dice que el año 2019 murieron 561 personas, en el 2020 718 y en el 2021 583. El Ministerio Público tiene cifras que son un poco más altas, salvo el 2020. Pero el Servicio Médico Legal también tiene cifras que son bastante más altas comparando con lo que pasa en el Ministerio de Salud.
El Servicio Médico Legal, por ejemplo, para el 2020, dice que hay 1.015 personas que murieron por homicidio y el Ministerio de Salud dice que solamente son 562. Y esto llama mucho la atención porque normalmente el Servicio Médico Legal es la entidad que es la que hace el certificado de función. Ahora, este certificado de función después se va al Ministerio de Salud y ahí se hace un código, y ese código debería reflejar una mortalidad por homicidio, pero no es así. No voy a entrar más en detalle en esto, pero si yo miro esto por regiones, me doy cuenta que la diferencia está especialmente en la región metropolitana. Es decir, en la región metropolitana pueden haber 500 homicidios y según el Ministerio de Salud solamente hay 50. ¿Ya? Entonces hay ahí una subnotificación desde el Ministerio de Salud, desde el REIS, que es preocupante porque nos está dando una imagen que es bastante distorsionada a lo que está pasando. Ahora, ese hecho personalmente a mí no me sorprende mucho, porque creo que este tema del homicidio se relaciona mucho con el tema de la inseguridad o la percepción de inseguridad de la población. Y esto, como ha involucrado mucho o se ha metido mucho en la agenda política, ha habido intentos para, no sé si manipular la cifra, digamos, pero para presentar una situación que puede ser distinta a la que corresponde. Entonces, yo creo que lamentablemente aquí nos encontramos con un dato o con una situación en que es difícil tener un dato más o menos certero porque yo creo que hay necesariamente algún tipo de ocultamiento o subnotificación motivado básicamente por un tema de carácter político. Saliendo de esto, el último tiempo también yo he estado tratando de incorporar otras formas de medición de la violencia. Y aquí está, por ejemplo, la tasa de egresos hospitalarios por agresiones, de 2015 al año 2021. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el caso de los hombres, tenemos una tasa de 60 aproximadamente por cada 100.000 personas desde el año 2015 y un poco más hasta el año 2020, pero que baja de manera significativa el año 2021. En el caso de las mujeres es más o menos pareja, está en el rango de más o menos 10 casos por cada 100.000 personas, lo que nos da una cifra total de alrededor de 30 a casi 40 casos por cada 100.000 personas entre 2015 y 2020, con una tendencia el año 2021. Eso lo del año 2021 lo podemos entender básicamente porque producto de la pandemia, producto de las restricciones de movilización, producto por el cierre de muchos espacios, se redujo bastante el número de agresiones. Ahora, eso no se dio exactamente así en el caso de si esto es al interior de, o sea, no es exactamente esto lo que ocurrió en el interior de la familia. Esto mismo nos dice, por ejemplo, que en el año 2015 teníamos una tasa importante de egresos al interior de la vivienda. Aquí estamos hablando solamente de agresiones al interior de la vivienda. No estamos hablando de las agresiones en general, que realmente pueden ocurrir en la vía pública, por ejemplo, o en otros recintos. Y que nos muestra que hay tasas realmente estables, pero con una tendencia de aumento al año 2019 y el año 2020, pero cae en 2021. Pero baja fundamentalmente por las agresiones a los hombres del año 2021. No así en el caso de las mujeres, que igual se mantiene con cifras realmente importantes dentro del total de tasas de ingresos por agresión. Bien, y por último, dentro de los que yo quería compartir con ustedes, está esto que se llama la conducta suicida. Aquí hay una definición que me parece bueno tomar en cuenta, que es la que plantea el Ministerio de Salud, que dice que el comportamiento suicida o suicidalidad es un espectro que contempla tanto la ideación, la planificación, el intento suicida, que puede no conducir a la muerte, y la muerte por suicidio, que es como la más fatal expresión, como dice esta declaración. Esto yo creo que lo quiero retomar hacia el final de la presentación, porque quiero hacer mención a esta definición.
Esto es un gráfico que lo tomé prestado en un artículo de la OPS, que efectivamente lo que nosotros sabemos sobre el suicidio o sobre el intento de suicidio es como la punta de una iceberg, porque posiblemente hay muchas más cosas que aparecen, muchos más casos que están ocultos de intentos de suicidio y de autoagresiones y que no llegan a un servicio de salud, que no son notificados, que no son puestos en conocimiento de la autoridad. Esta es lo que se conoce, que son los suicidios, los intentos suicidios y los intentos de suicidio de autoagresia que se presentan en el servicio de atención primaria de urgencia. Pero hay muchos más casos posiblemente que no se conocen. Por lo tanto, un primer desafío, cuando uno quiere ver el tema de la suicidalidad o de disminuir un poco la suicidio en Chile, es tratar de que ojalá tengamos un sistema de notificación, un sistema que nos permita conocer mucho más lo que está pasando en todos estos casos ocultos. De eso vamos a hablar a continuación. Las tasas de suicidio en Chile, según sexo, desde el año 80 al 2021, si ustedes se fijan, había una tasa que era realmente estable, baja, estaba en torno a los 5 o 6 por cada 100.000 personas. Aquí hay un aumento importante y esto es porque nuevamente aquí perdón, aparece el tema de la subnotificación. Este es un tema que está incorporado dentro de la tesis que yo les mencioné al principio. Y yo me di cuenta que efectivamente en torno a esta época, en torno a estos datos, digamos, había una subnotificación que se da especialmente también en la región metropolitana. Eso se corrigió en el año 2000. Por eso no es que aquí haya aumentado los suicidios, sino que simplemente lo que hay es un sinceramiento de la cifra. Esta era la cifra ya, que yo creo que es más real, que en torno a los 7-8 casos por 100.000, con un pic que estuvo aquí antes del 2010, que llegamos a 12, más o menos, por cada 100.000 personas, y luego con una tendencia hacia la baja. Y fíjense lo interesante, y eso lo vamos con más detalle ahora, cómo se produce una baja importante en tiempo de pandemia. Esta es la evolución de las tasas de suicidio según edades agrupadas. Aquí abajo está en línea roja la mortalidad de los adolescentes, es bastante más baja que la que está en edades más avanzadas, ¿ya? Lo cual nos diferencia de otros países, especialmente en Estados Unidos, que están muy preocupados por el aumento de los suicidios, especialmente en adolescentes. Ahora, en Chile había también una cosa que era bastante llamativa, pero que ha ido cambiando en el tiempo. Si ustedes se fijan, desde el año 80 hacia adelante, aún con este problema de la subnotificación, pero siempre lo que más se veía era un aumento, o sea, una cantidad mucho más alta de suicidios en población de 65 años y más, que está por sobre todas las otras grupos de edad. Y acá está la persona que está entre los 20 y 40, 64 años. Pero siempre las personas más viejas, y especialmente los hombres más viejos, eran los que más se suicidaban. Y esto comenzó a corregirse a partir del año 2017-2018, en que ya las tasas son menos parecidas. Y se mantienen bajas la de los adolescentes. Y es distinto lo que hace en el caso de las mujeres, ¿ya? Porque aquí, si bien al principio, hasta el año 2005, 2000-2005, había como una tasa que eran realmente parejas, de distintos tipos de edades, entre las adolescentes, las mujeres de 20 a 39 años, de 40 a 64, de 65 años más. Pero a partir de esta época, especialmente el 2010, se empieza a producir una diferenciación que se ha mantenido por lo menos durante toda esa década. ¿Qué nos dice esto? Que las adolescentes y las mujeres de sobre 65 años son las que menos se suicidan, mientras que las mujeres que más se están suicidando son las que están entre los 20 y los 64 años, que es lo que aparece acá. Esta situación no se ha visto antes, pero nos está diciendo que algo está pasando en este grupo que hace que esté mostrando una tasa de suicidio alta y que no se ha podido ir bajando. Bien, estamos en situación de pandemia y dentro de las cosas que se están estudiando en esta época ha sido qué ha pasado con los suicidios. Este es un gráfico
no va a pasar realmente rápido, pero solamente se los quiero mostrar porque fue como fue un estímulo para hacer un estudio acá en Chile, que nos decía que en Chile, por ejemplo, que aparece aquí, pero las cifras no se mueven mucho, había menos suicidios de los que se esperaban que hubieran. Y esto estamos hablando de eh, desde enero del 2020 hasta julio, octubre del 2020, ¿ya? Y eso mismo estaba pasando en otros países, ¿ya? O sea, hubo muchos países, porque aquí es un estudio que considera países como Australia, como Austria, como Canadá, Chile, Japón, etcétera, que mostraban que efectivamente la tasa de suicidios había bajado producto de la pandemia, que era distinto a lo que se pensaba que iba a pasar. Y este efecto fue bastante corto en algunos países, especialmente en Japón. Japón se han dedicado a estudiarlo con más persistencia. Ellos dicen que esa baja en la tasa de suicidio se mantiene solamente hasta julio del 2020 y ya comenzaron a aumentar a partir de esa fecha, lo cual también a ellos los tiene un poco preocupados. ¿Cuál es la situación nuestra? Bueno, la situación nuestra está un poco graficada acá. Esto es simplemente para mostrar eh, un hecho del cual yo parto siempre, y de que la tasa de suicidios en Chile no es lineal, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante cuando uno estudia los suicidios, y de acuerdo a lo que quiera estudiar, darse cuenta que, por ejemplo, todos los meses no tiene esta tasa de suicidio que es como eh, lo que uno podría esperar, sino que tiene esta curva con una tasa que tiende a bajar entre los meses de mayo y julio y que tiende a subir entre septiembre, diciembre y enero. Ahora, personalmente, yo creo que este aumento, es lo que yo planteé en la tesis que les comentaba al principio, se debe a que en septiembre hay ciertos eventos sociales y festivos, como el 18 de septiembre. Lo mismo pasa en diciembre, que está Navidad y Año Nuevo. Y si uno lo analiza por día, se da cuenta que efectivamente aquí hay bastante más suicidio en torno al 18 y 19 de septiembre, y en torno al 24, 25 de diciembre o 31 y 1 de enero. Es decir, son festividades sociales que producen algún disturbio y que están muy asociados también al consumo de alcohol. Bueno, pero pensando en eso, yo dije, bueno, ¿cómo evolucionó el suicidio en Chile? ¿Cómo ha estado evolucionando en tiempo pandemia? ¿Ya? Entonces, para eso, lo primero que hice, dije, bueno, ¿cuántos suicidios debemos estar esperando por cada mes? Aquí está desde marzo del 2020 hasta agosto del 21. Y si ustedes se fijan, la tasa esperada, que es la que está en línea color azul, es la que está acá, y la tasa observada es la que está en línea color naranja. Y desde que parte la pandemia, en marzo de 2020, la tasa de suicidio bajó. Y bajó todo el año 2020 y gran parte del año 2021, y ya hacia comienzo del 2021 comienza a ser la habitual, ¿ya? Es decir, hay una baja que es, perdón, este es 2020, esto es 2022. Es decir, a comienzo de este año nuevamente la tasa de suicidios volvió a ser la que es la habitual o la que se podía esperar. Y esto es lo mismo, pero esto es de acuerdo al sexo. Aquí, lamentablemente, no se ve bien la tasa de suicidio de los hombres, pero la tasa de suicidio esperada en los hombres es la que está arriba, de color azul, y esta se mantiene como esperaba bastante alta hasta este año, y solamente a comienzo de este año comienza a ser más o menos lo que se esperaba, que es lo que está en línea color rojo. Y lo que está abajo es la tasa de suicidio de las mujeres, que también es muy parecida a lo que realmente ocurrió. Esto tiene que ver porque básicamente el suicidio en Chile afecta fundamentalmente a los hombres. Por lo tanto, si uno ve una tasa de suicidio que baja en la población en general, lo primero que uno tiende a pensar es que es porque bajó en los hombres. Y efectivamente esto pasó. Es decir, los hombres se suicidaron menos en el tiempo de la pandemia hasta comienzo de este año 2022. ¿Qué pasó aquí?
por qué el hombre, al relajarse las medidas de la pandemia, al tener que volver a salir, al tener que volver a trabajar, al tener que volver a vivir en la vida social, digamos, comienzan a suicidarse como antes. Es una pregunta interesante, pero que yo creo que tiene mucho que ver con el tema del trabajo, y creo que tiene que ver también con que para el hombre era más interesante estar un poco más alejado de la vida social, digamos, fuera de su casa, que cuando está dentro de la vida social. Es decir, la vida social está afectando más a los hombres que a las mujeres, porque en el caso de las mujeres eh, no se ha alterado enormemente, digamos, lo que es la tasa de suicidio, de mortalidad por suicidio. Yendo a otro indicador, a otra fuente, que son los egresos hospitalarios, esto también es interesante porque si ustedes se fijan en el año 2019, y estos son los egresos hospitalarios, hubo 1.600.000 egresos, en el 2020 1.330.000. Esta baja tiene que ver básicamente con el COVID, y en el año 2021 se recupera levemente y pasa a ser 1.467.000. Lo más probable es que el año 2022 tengamos una tasa de egresos hospitalarios similar a la que estamos acostumbrados hasta el año 2019. Sin embargo, lo interesante es que en las causas externas, ¿ya?, predominan básicamente los hombres sobre las mujeres. ¿Ya? Los hombres tienen ingresos por causas externas de 1 por cada 100.000 personas, o por cada 100 personas, sobre 10 años. Y en el caso de las lesiones autoinfligidas, la situación es distinta. Es decir, en el caso de lesiones autoinfligidas, los hombres tienen una tasa de 13,2 por cada 100.000 personas, mientras que las mujeres tienen un 30,3 en el año 2019. Y el 2020 nuevamente las autoinfligidas son más importantes en las mujeres que en los hombres, y lo mismo pasa en el 2021. Y en el caso de las agresiones, bueno, es al revés. Las tasas de egresos hospitalarios por agresiones son mucho más fuertes en los hombres que en las mujeres. Estos son los egresos hospitalarios por intento de suicidio por mes, pero prefiero ir a este gráfico que muestra cuáles son las tasas esperadas observadas en tiempo pandemia. La esperada es la que está en línea azul, ¿ya? Si ustedes se fijan, el primer año de la pandemia, el año 2020, las tasas estuvieron por bajo de lo esperado. Tienden a regularse a fines del 2020 y la superan largamente en el 2021. Y si uno lo hace este mismo análisis por sexo, ¿qué es lo que ve? Ve que en el caso, por ejemplo, de los hombres, que es la línea que está aquí abajo, la tasa de suicidio esperada es muy similar a la observada. Es decir, los hombres se autoagredieron y eso lo llevó a hospitalización, más o menos la misma cantidad que lo que hacía antes la pandemia. Pero no fue así el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres se esperaba una tasa de egreso más o menos importante, lo que está aquí en la línea azul. Bajó mucho los primeros meses de la pandemia, el mes de julio, pero ya hacia el segundo semestre de 2020 empiezan a aumentar, y ya el 2021 superan lo que se estaba esperando. Es decir, la tasa de egresos hospitalarios en mujeres el año 2021 es mucho más de lo que se esperaba antes. Es decir, algo ha pasado también acá que hace que las mujeres hayan intentado suicidarse mucho más que los hombres. No es raro, en todo caso, que esta tasa de egresos no se refleje en la tasa de mortalidad por suicidio, porque las metodologías usadas, en el caso de las mujeres, habitualmente son menos letales. Entonces, eso no genera una mayor mortalidad, pero sí genera un impacto no menor respecto a qué está pasando, que hace que las mujeres se intenten suicidar con mucha más frecuencia que en el caso de los hombres, sobre todo el año 2021. No sé lo que está pasando en el 2022 porque aún no he tenido los ingresos este año.
Entonces, si uno analiza, por ejemplo, entre 2019 y 2021, las lesiones autoinfligidas, hay 12.831 años, ¿ya? Con 84.400 días de estada, o sea, más o menos hay como 6 días de egreso. Esto es importante también porque da cuenta de cuánto afecta esto el funcionamiento de los sistemas de salud. El otro día conversamos con algunos colegas, algunos profesionales de Quillota, y ellos están haciendo un estudio bien interesante que muestra que la tasa de dispensación de productos psicofarmacológicos, especialmente benzodiazepinas y sus derivados, está generando un problema. Se está generando demasiado y precisamente es la principal causa por la cual las mujeres tratan de autoeliminarse. Cuando se habla aquí de envenenamiento, estamos hablando especialmente de envenenamiento por psicofármacos, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta es la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres es mucho más alta, 64,1% de estos egresos corresponden a mujeres. Perdón, envenenamiento. Después, en el caso de la distribución por sexo, las mujeres dan cuenta de un 72% de egresos por lesiones autoinfligidas, los hombres un 30%. ¿Ya? Y las condiciones de egreso al final, 98,8% salen vivos, fallece un 1,1%. Esto da cuenta que la letalidad de los intentos suicidios no es muy alta, afortunadamente, y por eso no se refleja en la mortalidad por suicidio. A modo de síntesis, este es un gráfico sobre la conducta suicida en Chile entre 2019 y julio de 2022. El suicidio es lo que está aquí en línea con el azul. Estas son las tasas por cada 100.000 personas. ¿Sí? Los intentos suicidios están en la línea de color naranja y si ustedes se fijan es mucho más alto que los suicidios. O sea, por cada suicidio hay por lo menos 3 o 4 intentos suicidios que dan lugar a utilización. Y está también la ideación suicida. Es decir, personas que consultan a los servicios de urgencia porque se quieren suicidar, ¿ya? Y que está aquí en línea color negro. Este es un diagnóstico que se está registrando solamente a partir de enero del año 2021 en los servicios de urgencia. Lo mismo que los intentos suicidas, también se están registrando solamente de esa época y solamente en servicios de urgencia pública. Yo espero que pronto se empiecen a registrar también en los servicios de urgencia privados, porque vamos a tener un poco más claro qué es lo que está pasando con los intentos suicidios, con la decisión suicida en todo el país. Y esto que está aquí en la línea color rojo, no está hablando de la conducta suicida, que en el fondo es un poco la suma de todo esto. Si ustedes se fijan, es bastante alta la tasa por cada 100.000 personas, y esto es por mes, ¿ya? Ojo, por mes. Dice que, por ejemplo, en enero este año tuvimos casi 8 casos por cada 100.000 personas de personas que se pensaron en suicidarse, intentaron suicidarse o que finalmente se suicidaron, ¿ya? Y esto creo que también hay que hacer una mirada distinta. Yo le decía hace un rato atrás, el tema de la suicidaridad consiste de varios comportamientos. Bueno, si ustedes se fijan acá, si uno lo separa por sexo, digamos, de las 14.000 personas, en todos los años predominan las mujeres, ¿ya? Y eso nos lleva a repensar algo que siempre se ha dicho, y es de que el suicidio es algo que afecta especialmente a los hombres. Sí, la mortalidad por suicidio sí, pero en materia de suicidalidad, en materia de conducta suicida, quienes más están siendo afectados hoy día son las mujeres, ¿ya? Si uno considera la mortalidad por suicidio, la conducta y la ideación, todo eso está afectando mucho más a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, ahí hay que repensar un poco esta idea de que el suicidio afecta fundamentalmente a los hombres. Esto es
un poco para reiterar lo que decía recién, el suicidio afecta a los hombres en un 6%, dice, pero en tasas, a las mujeres un 3%, y luego un promedio 9,85%. Pero los intentos de suicidio afecta a los hombres un 14% y a las mujeres un 35%. Y la conducta suicida, que es la suma de ambas dos, termina afectando mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿ya? Y esto también está reflejado en la encuesta que hace el Departamento de Tecnología, ¿sí? La encuesta nacional de salud en el 2016-2017. Fíjense ustedes que en el total país, ¿ya? Estas son las prevalencias de intentos suicidas en los últimos 12 meses, ¿ya? Y en el caso del hombre son mucho más bajos que en el caso de las mujeres, ¿ya? Es decir, en el caso de las mujeres, el intento suicida es una conducta bastante más frecuente y que debiera ser estudiada con mucha más atención para generar políticas de seguimiento. Estos son algunos textos sugeridos, como les decía al principio, para seguir ahondando en el tema. Hay distintas miradas aquí, hay miradas desde la psicología, desde la filosofía, desde la sociología. Es bastante interesante, se lo recomiendo si quieren seguir eh, ahondando sobre este tema. Bien, eso era la presentación que tenía. Tenemos tiempo de más todavía para un par de comentarios, si les parece. Gracias, Dagoberto. Muy interesante y impresionante todos los datos y la evolución que ha tenido en estos años de pandemia. Se invita al plenario a las consultas, a los comentarios, por favor. Pueden abrir sus cámaras, que sería bastante bueno. Pedir la palabra o pedirla a través del chat. Yo tengo una consulta, Dagoberto, respecto a cómo ha disminuido la mortalidad en las personas mayores. ¿Tiene alguna relación con el trabajo que ha hecho la PS en relación a este grupo de riesgo? Es decir, es posible que algunas políticas orientadas hacia el adulto mayor estén dando un buen resultado, ¿ya? Eso yo lo voy a empezar ahora a estudiar con más calma, ¿no? Porque ya hay una tendencia, porque a veces cuando hay diferencia entre un año y otro uno no saca muchas conclusiones, pero ya llevamos 10 años en que se ha producido una baja en la mortalidad de adultos mayores, especialmente mujeres, o sea, especialmente hombres, que antes se mataban mucho más, ¿ya? Y ahora se están matando bastante menos. Eso puede ser bueno. Entonces eso habría que ver bien a qué se puede estar debiendo, porque puede significar una pista para poder disminuir la mortalidad por suicidio. Que tendría que ver con el plan de cuidado, me imagino, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, si nadie tiene por ahora ninguna consulta, yo les quiero informar que esta, bueno, ya les dije, es nuestra última clase de esta cuarta lección y la última actividad está programada para el viernes 11 de noviembre, ¿ya? Esta actividad corresponde a dos cosas que se van a hacer en forma conjunta. Primero la prueba, que va a ser de 6 a 7, vía online, como se había planteado desde el comienzo del curso, pero se sugiere que la hagan en el auditorio del colegio médico, porque ese mismo día 11, a partir de las 7,
Hasta las 20:30 vamos a tener una actividad de cierre presencial en donde vamos a recibir las palabras del Colegio Médico Regional, de la presidenta de nuestro departamento, va a haber una actividad musical y posteriormente un cóctel de cierre, ¿ya? Con respecto a la entrega de los certificados y todo eso se va a ver después cuando se vean los resultados de la prueba, que se puede entregar en vía online o ustedes pueden ir a retirar al colegio. Entonces, están todos invitados para el 11 en forma presencial, ojalá, para que aprovechen de participar de la actividad de cierre, que va a ser bastante cálida y entretenida, ¿ya? Y necesaria. Lo otro que también les vamos a pedir más adelante es las opiniones respecto a qué temas les gustaría en la próxima versión que vamos a hacer. Eduardo, tú estás pidiendo la palabra. Dime. Sí, agradecer la exposición y preguntarle al profesor Dagoberto si me escucha bien allá, y que estoy acá en la precordillera, en el Valle de Aconcagua, en los Andes, entonces a veces la señal no es muy buena. Pero Escucho bastante bien. Ya, gracias. Usted en el año 2007 publicaba su trabajo sobre el suicidio en Chile como un signo de exclusión. Y a partir, bueno, de todos esos años de trabajo, ¿usted sigue sosteniendo aquello de que el suicidio en Chile es un signo también de exclusión? A ver, el suicidio hay que entenderlo como un fenómeno multicausal. Hay suicidios que se explican por enfermedades, enfermedades de salud mental, por ejemplo, la esquizofrenia, ciertos trastornos depresión endógeno, ¿ya? Pueden explicar algún tipo de suicidio. Pero también hay fenómenos sociales, que yo creo que son los que explican o pueden explicar quizás la mayor cantidad de casos, ¿ya? Entonces, cuando uno lo mira desde el punto de vista social, uno dice, bueno, ¿qué está pasando entre esta persona que se suicida y la sociedad? ¿Ya? Y viendo los datos de esa época, este fue un estudio que yo hice hasta el año que se publicó, fue mi tesis en el año 2006, ¿ya? Viendo los datos de muchos años atrás, yo llegué a la conclusión de que efectivamente nuestra sociedad tiende a excluir a algunas personas. Y esa exclusión es sentida por muchas personas como una agresión, ¿ya? Como una agresión injustificada, molesta. Y por lo tanto desarrollan una conducta violenta, pero no hacia la sociedad, sino hacia sí mismo, ¿ya? Porque cuando una persona es excluida de un grupo social, hay distintas formas de reaccionar frente a eso. Algunos pueden creer de lo mismo, otros quizás toman una conducta de agresión hacia la sociedad que la está excluyendo, como pensar, por ejemplo, el caso de algunos terroristas, o algunos delincuentes, algunas personas que tienen conductas de ese tipo. Pero lo más frecuente también está la conducta de autoagresión, ¿ya? Y yo que, especialmente por lo que pasaba en esa época, que la mayor cantidad de suicidios que se registraban eran de hombres y hombres mayores de 65 años. Es decir, y viendo también algunos casos, yo el estudio también en ese tiempo consideré no solamente datos como los que mostré hoy día, sino que también consideré casos de cartas, de autopsia psicológica, de distintas fuentes que son más cualitativas. Y ahí, claro, yo veía que efectivamente muchas personas se auto-excluían producto de situaciones vivenciales que eran bastante complejas. Era muy frecuente, no sé si todavía lo es porque tendría que volver a revisar los datos más cualitativos de lo que ha pasado en los últimos años, pero en ese caso, en ese tiempo era muy frecuente que las personas se suicidaban porque habían terminado una relación amorosa, porque habían sido despedidos, porque habían sufrido un divorcio, porque, en fin, de alguna forma
se sentían excluidos de la vida social y de lo que significa la vida social, y eso los lleva a autoagredirse. Entonces, yo sí pensaba, y creo que todavía lo pienso, porque creo que la sociedad nuestra sigue siendo bastante excluyente, si bien se han hecho muchos esfuerzos para incluir a grupos que actualmente o tradicionalmente estaban excluidos, pero seguimos siendo una sociedad que tiende a excluir una buena cantidad de personas. Y eso yo creo que es un tema que hay que abordar desde el punto de vista más sociológico, más político, y en lo que nosotros podemos hacer es simplemente mostrar una situación, ¿ya? Mostrarla para que la sociedad reaccione. Dale, Eduardo. Sí, en relación a lo mismo, profesor, siguiendo, bueno, su estudio y también lo que nos planteaba ahora, a raíz de todo lo que ha significado las secuelas de la pandemia, pero no solo eso, sino que también todo lo que significa, profesor, el mundo digital, y siguiendo también como la lógica del planteamiento cuando usted escribe esto sobre el signo de exclusión, ¿podríamos hipotetizar que este mundo digital, así como Durkheim lo planteó, el suicidio como un hecho social, podemos también sospechar o afirmar que esta relación digital, el excesivo uso o esta paradoja de estar muy intercomunicado, pero más sin embargo no lo estamos pueda hacer que también mantenga la tasa de suicidio y no se disminuya a pesar de políticas preventivas? Sí, bueno, ahí eso es una reflexión bastante interesante. Yo no la quise tocar al principio, pero dentro de las lecturas sugeridas que hay ahí, hay un libro de un filósofo coreano que trabaja actualmente y vive en Alemania, Byung-Chul Han, que habla sobre topología de la violencia. Así se llama el libro. Si les interesa, lo pueden buscar para leerlo. Y él plantea una cosa que es bien interesante. Él dice que una cosa que puede explicar la violencia hoy día es la excesiva transparencia, ¿ya? Es decir, esta cosa de que estamos tan inmersos en un mundo digital que pensamos que estamos súper acompañados, pero en el fondo estamos súper solos, ¿ya? Y la excesiva transparencia se da, por ejemplo, cuando todo el mundo está pendiente de Internet, todo el mundo está pendiente del Twitter, está pendiente del Facebook, está pendiente de una serie de redes sociales donde se transparenta mucho, ¿ya? Yo creo que las personas necesitamos vivir en un mundo privado muy en consonancia con el mundo público, pero tiene que haber una clara diferencia, una clara diferenciación entre lo que es privado y lo que es público. Es decir, no todos mis actos van a tener que necesariamente ser parte del mundo público, ¿ya? Pero hoy día hay como una compulsión, digamos, a que todo lo que yo haga, todo lo que yo piense, todo lo que digo, esté en el mundo digital, ¿ya? Y eso me expone mucho a quien lo hace, ¿ya? Porque se expone mucha violencia. Es lo que vemos nosotros hoy día en las redes sociales, ¿no? Todo lo que ocurre a través de redes como el Twitter, como Instagram, como Facebook, precisamente porque la gente se expone mucho y por lo tanto, se arriesga a ser parte o víctima, digamos, de conductas violentas. Entonces, yo creo que el mundo digital, si bien es útil, es bueno, tiene aspectos positivos, se está usando de manera quizá un poco, aún no bien equilibrada, ¿ya? Y por lo tanto eso sí puede ser motivo de autoagresión. Y lo otro que plantea este filósofo en su texto, que a mí me hace bastante sentido, sobre todo lo que está pasando con Japón y la tasa de suicidio en Japón, es que él dice que hoy día la violencia no viene solamente impuesta de afuera, sino que las personas se ¿cómo decirlo? El poder no viene de afuera, sino que tomamos el poder y lo ponemos desde adentro. Entonces nosotros mismos nos autoexigimos. Nosotros mismos somos los que queremos trabajar más. Nosotros mismos somos los que queremos desarrollar un proyecto y queremos, en fin.
todo lo que antes era venía como una imposición desde afuera, ahora está incorporado en la psicología de las personas. Entonces, eso puede explicar también qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Japón, donde si las personas no están trabajando, si no están ganando dinero, terminan suicidándose. ¿Ya? Es interesante la perspectiva que tiene, yo no la comparto plenamente en varias otras cosas que mencionan en su libro, pero creo que sería bueno leerlo porque nos da una perspectiva distinta. Eduardo pone en el chat que son los ninis en Chile. Sí. Claro, como los, perdón, profesor, los nini o los hikikomori en Japón, que no estudian, no trabajan, Sí. o depende mucho, como decía usted, de la tecnología, y obviamente se pierde un sentido por la vida y una alta probabilidad de la autoeliminación. Y no solamente eso, sino que se desarrollan conductas que normalmente se desarrollan en el contacto cotidiano. Es decir, yo aprendo a vivir con la comunidad en la medida en que me encuentro con la comunidad en una cosa cotidiana e interactúo, desarrollo conductas, formas y diálogos que nos permiten vivir en comunidad. Pero hoy día, sobre todo las generaciones más jóvenes, están tan inmersos en este mundo digital que no se relacionan con otros. Entonces no desarrollan esa fineza que permite poder interactuar con otros. Gracias, profesor. Perdón. ¿Ves usted? ¿Alguien más desea hacer alguna reflexión o consulta? Bueno, parece que están cansados. Bueno, Dagoberto, yo quiero agradecerte de nuevo porque ha sido una excelente presentación. También el material que mandaste es muy interesante, así que me imagino que una vez que lo lean, también eso va a enriquecer esta presentación. Y bueno, por supuesto que ahora viene la entrega del libro, ya, entrega virtual, pero que se te va a hacer llegar pronto. Como obsequio de la editorial de la Universidad del Paraíso, y es de Pedro Gandolfo y se llama De Memoria, un breve elogio, ¿ya? Y dice que en tiempos en que la memoria colectiva está de moda, pero paradójicamente la memoria individual sufre día a día una declinación y una merma por el gigantesco acceso a información a través de Internet, el autor indaga en los fascinantes laberintos de la memoria y del olvido. ¿Por qué recordamos algunos sucesos de nuestra vida y no otros? ¿Cómo configura la memoria la continuidad de nuestra identidad? ¿Cuál es el nexo entre la memoria y la creatividad y el arte? Pedro Gandolfo acude a San Agustín, a Proust, a Shakespeare, a Beckett, a Jung y una variedad notable de escritores, pensadores, cineastas que el autor cita de memoria, para aprender la más escurridiza de todas las facultades humanas que los griegos personificaron en Mnemosyne y que Proust vislumbró en una Madeleine, un ensayo que es a la vez un elogio del recordar, sin el cual no seríamos lo que somos. Es pequeño, pero muy interesante. Sí, así que te lo vamos a llegar. Bueno, okay. Y muchas gracias. Con esto finalizamos y insistimos en que el 11 de noviembre va a ser la última actividad y que les recomendamos que la prueba la hagan online, pero al interior del auditorium del colegio, para que después sigamos con la actividad de cierre que va a ser presencial. Están todos invitados. Y nos vemos entonces el 11 de noviembre. ¿Ya? Me despido y bueno, que tengan un buen fin de semana, todos. Sobre todo el profesor, que se dio aquí el trabajo de hacer una muy buena presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego.